place darle la bienvenida a esta segunda instancia del seminario gratuito Introducción al Análisis Estructural y Diseño de Concreto Estructural según el código ACI 318 en su versión en español para la publicación del año 2014, además de la aplicación del software ETABS versión 16. Seminario, por supuesto, que da la introducción a su vez a el curso online de análisis y diseño en concreto armado con el ACI 318.14 más usos de software de última generación, del que estaremos hablando más adelante. Comencemos repasando un poco acerca de el perfil docente del instructor que estará llevando a cabo este seminario y a su vez el curso mencionado. Se trata del ingeniero Jesús Gerardo Pinto González. Fue egresado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Está culminando actualmente la maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Posee experiencia en el campo de la ingeniería de la construcción, a su vez como la inspección y el control de calidad, así como también en el área de ingeniería forense y patología estructural. Experiencia y trayectoria en el campo de ingeniería de desarrollo de proyectos estructurales y civiles. Además, tiene experiencia en docencia y capacitación profesional. Trabajó un tiempo con Delta Engineering Consulting en esta área y actualmente se desenvuelve junto a el Centro de Capacitación e Investigación Profesional CCIP Perú. Fue preparador y asistente docente de la Cátedra de Estructuras de la Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería UC. Y actualmente es profesor de la Cátedra de Estructuras de esta misma escuela en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, además de ser docente principal con CCIP Perú. Hablemos un poco entonces acerca de este curso online. Es el curso titulado Análisis y Diseño en Concreto Estructural según el código ACI 318 en su versión en español del año 2014. Tendrá una modalidad que se comprenderá como lo siguiente: va a ser desarrollado en su totalidad por medio del aula virtual mediante la plataforma GoToMeeting, con interacción en vivo con el instructor mediante clases teórico-prácticas. El curso dispone de una plataforma web o aula virtual CCIP Perú, en la que todos los participantes tendrán la posibilidad de ingresar y visualizar la programación de los cursos, donde estará también disponible para ellos el material que esté relacionado a los mismos, ya sea la bibliografía, videos, manuales, normativas de cualquier tipo de material teórico. El cronograma y propuesta temática, también como el material de apoyo necesario para cada una de las clases, será entregado al principio del curso a cada uno de los participantes. Antes y después de cada sesión estará disponible para ellos el material necesario para las mismas, además de las grabaciones realizadas durante las clases para que los participantes puedan repasar cuantas veces sea deseado el contenido de estas. Y de igual forma, va a ser actualizado el contenido audiovisual con videos prácticos, mini tutoriales y videos de reposición a los que todos los estudiantes tendrán acceso las 24 horas durante la duración del curso. El curso consta de una duración de 4 meses, distribuidos en 6 módulos. El primer módulo está titulado como Análisis y Diseño en Concreto Armado con el ACI 318.14 y el uso de software de última generación. Para este módulo se estarán tratando inicialmente generalidades de la norma, así como notación y terminología de la misma, notas que ella cita, requisitos para sistemas estructurales, cargas, análisis estructural, y finalmente se culminará con un resumen de lo que se había estudiado hasta entonces, de lo que se haya estudiado hasta entonces. Igualmente estarán hablando de losas en una y dos direcciones, de vigas, columnas, muros y diafragmas, definiciones de casos de cargas, introducción de combinaciones de diseño de software de análisis estructural, así como estarán trabajando con revisión
de otros capítulos dentro del código ACI, como es el de concreto simple, estructuras sismo resistentes, requisitos de diseño y durabilidad, etc. Para el segundo módulo estamos entrando en la parte de sismo, resistencia y diseño con el ACI 318 en su versión en español del año 2014 y usos también de softwares de última generación. Este módulo estará tratando criterios de diseño y resistencia del reglamento de diseño de concreto ACI 318, así como el análisis de los capítulos que comprenden el contenido para nudos vía columna, nudos losa columna, conexiones entre miembros y anclaje al concreto. Igualmente se hará un repaso del capítulo de estructuras sismorresistentes, capítulo que incluye temas como muros estructurales intermedios de concreto prefabricado, vigas de pórticos especiales resistentes al momento, columnas de pórticos especiales resistentes al momento, nudos en pórticos especiales resistentes al momento pero construidos con concreto prefabricado, también muros estructurales especiales que estén construidos con concreto prefabricado, igualmente diafragmas y cerchas, y miembros que no se designan como parte del sistema de resistencia de fuerzas sísmicas. También se estarán tratando los capítulos de criterios de resistencia para los factores de reducción de resistencia, para elementos de concreto estructural y conexiones, y también para la resistencia de las secciones de los miembros, y que son o incluyen las oposiciones de diseño para resistencia a flexión, a carga axial y resistencia a flexión o carga axial combinadas. Igualmente la resistencia al corte en una y dos direcciones, la resistencia a la torsión, al aplastamiento y al cortante por fricción. Igualmente se tratará los modelos puntal tensor y los requisitos de funcionamiento para los sistemas estructurales, ya sea por deflexiones por cargas gravitacionales en estado de servicio o por distribución de esfuerzo a flexión en una dirección y refuerzos de retracción y temperatura. Igualmente vamos a estar tratando dentro de este módulo otros capítulos, ¿no? Como los capítulos que incluyen a las losas de una y dos direcciones y los capítulos de vigas, columnas, muros, diafragmas, concreto simple y modelos puntal tensor, además de los detalles de refuerzo, y todo esto enfatizando los aspectos de sismo resistencia, entre otros contenidos. Pasaremos siguiente al módulo número 3, titulado Diseño de infraestructuras con el ACI 318-14 y uso de softwares de última generación. Dentro de este capítulo estaremos tratando los criterios de diseño y resistencia del reglamento de concreto de diseño de concreto de ACI 318 relacionado a las cimentaciones o fundaciones, y por supuesto para ello estaremos estudiando las generalidades contempladas por esta codificación relativo a todo lo que tiene que ver con sistemas de fundación o cimentación. Vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con los materiales, las conexiones a otros miembros, los efectos sísmicos sobre cimentaciones, losas apoyadas sobre el terreno, el concreto simple utilizado para ellos, criterios de diseño, sesiones críticas y desarrollo del esfuerzo. Igualmente vamos a hablar acerca de las cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, cabezales de pilotes, miembros de cimentaciones profundas, al igual que zapatas combinadas en dos direcciones, zapatas aisladas en dos direcciones, superficiales en una dirección y losas de cimentación simple, como además muros como vigas sobre el terreno. También haremos un repaso dentro del capítulo de sismo resistencia relacionado a la parte de cimentaciones y todo lo que tiene que ver con sistemas estructurales para fundación o cimentación.
Luego de esto pasaremos entonces al siguiente módulo, el módulo 4, que constará de la asignación, el asesoramiento y la ejecución del proyecto de especialización. Este curso de especialización profesional titulado Análisis y Diseño en Concreto Estructural según el código ACI 318 en español para el año 2014 incluye este módulo intermedio, que es un módulo principalmente práctico, en el que se les asignará a los estudiantes y a los participantes un proyecto a desarrollar. Por supuesto, se dictarán todas las pautas, todas las consideraciones necesarias para el proyecto, y se contará con horas de consulta interactiva con el instructor, de tal forma que los estudiantes puedan aclarar o solventar sus dudas o inquietudes relacionadas al proyecto y a los proyectos estructurales en general, de tal forma que puedan así culminar el desarrollo de su evaluación. Este proyecto constará como la evaluación final del curso de especialización. Posterior a esto, entonces, vamos a pasar al módulo número 5. Este módulo está titulado como Construcción, Evaluación de Edificaciones Existentes. Es un módulo corto, pero tratará temas un poco más prácticos. Estaremos hablando acerca de la construcción y la inspección, la evaluación de estructuras resistentes y estructuras existentes. Para ello trataremos los capítulos de documentación de construcción e inspección, además de criterios de diseño, información sobre los miembros, requisitos para los materiales, mezclas de concreto, producción y colocación del concreto, materiales de refuerzo y los requisitos de construcción. Además hablaremos de los anclajes, de los embebidos, requisitos adicionales del concreto prefabricado, requisitos adicionales del concreto preforzado, así como cimbras y encofrados, y la evaluación y aceptación del concreto en cuanto a la inspección. Igualmente vamos a hablar de la evaluación de la resistencia de las estructuras existentes, las generalidades de la evaluación de este tipo de estructuras, además de la evaluación analítica de la resistencia, evaluación de la resistencia mediante pruebas de cargas y también cargas de servicio reducida. Por último, finalizaremos con el módulo número 6, que lleva de nombre Temas Especiales, Normativas Internacionales. Es un módulo un poco más extenso que el anterior y vamos a estar tratando todos los temas especiales relacionados a métodos de análisis y diseño y a la evaluación y adecuación de edificaciones existentes al reglamento ACI 318-14 y además de otras codificaciones afines. Entre estos estaremos tratando temas como análisis sísmico de las edificaciones, el factor R en Latinoamérica, desempeño sísmico de edificaciones esenciales, niveles de desempeño, diseño por desempeño, análisis de empujes incrementales, análisis estático no lineal, el Código Internacional FEMA 356 para rehabilitación sísmica de edificaciones, así como el Código ATC 40 y la evaluación de adecuación sísmica de edificaciones en concreto. El curso será dictado por medio de sesiones de 2 horas académicas, con al menos un 50% de secciones prácticas que complementen a las sesiones de teoría hasta su finalización. Y está dirigido a estudiantes y profesionales de la ingeniería civil, arquitectura y carreras afines. Durante el ciclo intermedio del curso se asignará un trabajo final denominado proyecto que deberá ser desarrollado y consignado por el participante para su revisión y calificación. Hablemos un poco acerca de la evaluación y la certificación del curso de especialización profesional. Este va a estar evaluado de forma cuantitativa con calificaciones que oscilan en un rango entre 0 y 20 puntos, siendo la última una calificación máxima y en función de la que será definida la certificación de la forma a continuación. Aquel estudiante que obtenga una nota igual o superior a los 14 puntos de calificación tendrá un certificado de aprobación.
Si su nota no supera los 14 puntos, pero sí está por encima de 10 puntos, será otorgado al estudiante un certificado de asistencia. Y finalmente, si el estudiante no obtiene una nota superior a 10 puntos, culminará el curso sin certificación. Hablemos un poco entonces acerca de ciertas definiciones básicas afines a la temática de este curso de especialización profesional. Comenzaremos con la introducción al análisis estructural, y se define este como el proceso que permite obtener la respuesta de un sistema estructural ante un estado específico de acciones y comprende comportamientos dentro de los rangos elásticos e inelásticos. Como tipos de análisis estructural tenemos primero el análisis estático, que es aquel que estudia la respuesta de la estructura bajo acciones estáticas. Luego tenemos el análisis dinámico, que es el capaz de estudiar la estructura ante acciones de cargas dinámicas, siendo ambos tipos de estudio de análisis y que son posibles de llevar a cabo para comportamientos tanto lineales como no lineales. Tenemos que la teoría del análisis estructural comprende inicialmente dos principios. El primero es de la flexibilidad, que es la que establece una relación entre fuerzas y desplazamientos, representando desplazamientos generados por fuerzas unitarias. En ella se basa el procedimiento de análisis conocido como el método de las fuerzas o método de las flexibilidades. El segundo principio es el de la rigidez, y es el principio en el que se basa el método de los desplazamientos o el método de las rigideces. Por este se representan las fuerzas generadas por desplazamientos unitarios, estableciendo una relación de desplazamientos y de fuerzas. El principio de rigidez y el principio de la flexibilidad guardan entre sí una relación inversa. Hablemos un poco del análisis estructural. Se dice de este que es el estudio o la determinación de la respuesta estructural, mientras que, en contraste, el diseño estructural es el proceso de dimensionar y detallar elementos que componen una estructura con el fin de que sean capaces de tener un comportamiento adecuado ante un sistema específico de cargas. Muy bien, vamos ahora a hablar un poco acerca de la codificación internacional que estaremos utilizando primordialmente durante el curso de especialización profesional, titulado como Análisis y Diseño en Concreto Armado, con la codificación ACI 318 en su versión español para la publicación del año 2014, y que a su vez es titulada como Requisito de Reglamento para el Concreto Estructural, y su comentario codificada como ACI 318 RS14. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del alcance de la codificación ACI 318-14 y contrastando también a su vez con el alcance de otras normativas internacionales como lo es la norma técnica NTE E60 y el proyecto de norma Fondo Norma 1753-2006 en el caso de Venezuela. Como alcance, el código ACI 318 comprende estructuras en concreto armado tanto para pretensado como concreto simple. A su vez, contempla estructuras con columnas de concreto acero mixtas y con tuberías de acero o acero estructural. Mientras tanto, la norma técnica NTE E60 contempla solamente estructuras en concreto armado de pretensado simple, pero no contempla estructuras mixtas en concreto acero. Sin embargo, menciona su utilización en encofrado o como encofrado colaborante de acero para vaciado de losas, las cuales considera como losas no compuestas y excluye de su alcance las losas compuestas. En tercer lugar tenemos a la norma o el proyecto de norma Fondo Norma 1753-2006, que solamente contempla estructuras en concreto simple. El concreto para las estructuras acero concreto se rige por las especificaciones del código. Las columnas mixtas son contempladas solo si el área del perfil de acero estructural es menor al 4% y el concreto para losas de sofito metálico sin considerar acción acero concreto. Por otra parte,
El código ACI aconseja utilizar el código específico para cada una de las obras especiales. La norma técnica NTE 60 para estructuras especiales como arcos, tanques, silos, entre otros, aclara que las disposiciones del código regirán en lo que fueran aplicables. Por otra parte, Fondo Norma 1753-2006 dice que los principios de diseño son aplicables a algunas estructuras especiales como silos, elevadores de granos, depósitos, entre otros. Y los tres códigos normativos instan a los promotores de cualquier sistema especial que no fuera contemplado específicamente dentro de sus códigos y articulados a presentar la documentación e información necesaria que sustente la idoneidad de estos sistemas. Por último, tenemos que el ACI 31814 aconseja utilizar el código específico para obras especiales. Este se denomina Code Requirements for Reinforced Concrete Chimneys and Commentary y está codificado como el ACI 307 del año 2008. Por otra parte, también menciona el Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials, codificado también como el ACI 313 del año 97. En cuanto a la organización, podemos ver la diferencia entre estos tres códigos. El ACI 31814 está estructurado en dos columnas. A la izquierda se dispone el código en sí, con sus articulados, mientras que a la derecha se encuentra la revisión y comentarios relativos a cada uno de estos artículos o los artículos de interés. La norma técnica NTE 60 para concreto armado está dispuesto en una estructura única de 22 capítulos articulados y 2 capítulos de anexos para normativas citadas y ecuaciones equivalentes en el sistema MKS. Por otra parte, el proyecto de norma Fondo Norma consta de articulado y anexos, siendo anexo H el comentario y es el que presenta las revisiones, explicaciones y comentarios de la norma. En cuanto a los criterios sismo-resistentes, el ACI 31814 contempla dentro de sus articulados los criterios pertinentes al sistema sismo-resistente o diseño de elementos sismo-resistentes de concreto armado y es posible encontrarse dentro del mismo código. Por otra parte, el NTE 60 indica consultar la normativa técnica E30 para el diseño sismo-resistente y el proyecto de norma Fondo Norma indica referirse a la norma venezolana Covenin 1756-2001 para edificaciones sismo-resistentes. Muy bien, hasta aquí quedamos entonces con las generalidades y el contraste de las tres codificaciones internacionales, tanto para el ACI relacionado al concreto como la norma técnica NTE y los proyectos de norma de Fondo Norma en Venezuela. Por supuesto, en el curso de especialización profesional de análisis y diseño en concreto armado con el ACI 318-14 vamos a estar hablando mucho más a fondo acerca de cada uno de los articulados que comprenden la codificación ACI y a su vez cómo contrastan estas estructuras y estos articulados con otras codificaciones, entre ellos, por supuesto, la norma técnica NTE para el Perú, es la norma técnica de 60 de concreto armado, así como también estaremos mencionando ciertas modificaciones que se hayan hecho para publicaciones más recientes de esta misma. Igualmente estaremos contrastando con los proyectos de norma Fondo Norma para diseño en concreto armado o codificado como 1753-2006. Muy bien, en la entrega anterior habíamos estado trabajando con un modelo estructural en el software ITAPS 2016. Esto que vemos acá es el modelo DWG. Un ejemplo práctico que consta de 3 niveles, un entrepiso a 3,5 metros, un segundo nivel a 7 metros y finalmente un nivel de techo a 8 metros 50. Vamos a ver un poco más ese modelo. Este que tenemos acá, como mencionamos, entonces acá están los 3 niveles, 3,50, 7 metros y 8 metros 50. En la entrega anterior, hace unos días, trabajamos con
las herramientas de diseño, herramientas de dibujo más específicamente, para ir diagramando tanto la grilla de la estructura como los sistemas estructurales o los elementos más bien lineales que comprenden vigas, columnas y de esa misma forma la losa. Para ello llegamos a lo siguiente. Este modelo en ETABS, como podemos ver, habíamos definido entonces ya ese enmallado o esa grilla, ese grid de nuestra estructura con nuestros ejes A, B, C, D, E, F y los ejes en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 5' y 6, donde entonces teníamos definidos esos dos niveles entre piso y finalmente un nivel adicional de techo para esa área de la oquedad. Muy bien, vamos a proceder a dos herramientas nuevas. Vamos a dibujar o formar este volado que podemos ver acá en los últimos tres ejes TX, así como también asignar las propiedades al modelo. Recuerden que habíamos mencionado que estábamos trabajando con elementos sin propiedad. Si nos paramos sobre cualquiera de ellos, podremos ver que estos elementos no tienen asignados ningún tipo de propiedad. Section property está denotado como ninguna o none en inglés. Así que vamos a hacer todo eso. Inicialmente vamos a comenzar por generar ese volado en estos últimos tres ejes de EF con una distancia, como la podemos ver acá en el plano de WG, de 1,35 metros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Para ello vamos a generar en ETABS unos puntos extruidos justamente donde nacen esos volados. Estamos hablando entonces del punto D6, E6 y F6. Serían estos tres. Los seleccionamos, 1, 2 y 3. Vemos que estamos en la planta número 1. Y haremos entonces una extrusión. Editar. Le pediremos una extrusión y le decimos que va a ser juntas a elementos tipo frame. Fíjense que nos ofrece mejor de la opción de extruir de frames a shell, es decir, de un elemento lineal a un elemento tipo área, porque está seleccionando a su vez estas tres columnas acá, pero solamente vamos a hacerlo de un punto a un frame. Automáticamente nos aparecerá esta ventana emergente donde nos da la opción de hacer una extrusión radial o una extrusión lineal, que es la que vamos a hacer en este momento, y lo haremos respecto del eje Y. Por defecto nos trae que esta extrusión se haga a 3 metros positivos, quiere decir que los va a hacer hacia arriba, pero realmente nos interesa es que sea negativo, que sea de 1,35. Le vamos a decir que aplique la extrusión y vean cómo genera entonces esos elementos de 1,35 metros de longitud. Muy bien, cerramos esta ventana y generamos entonces con nuestra herramienta de dibujar elementos rectangulares tipo piso, pared en el plano o en una elevación. Verificamos que la propiedad que esté asignada sea la de none, como habíamos mencionado, y dibujamos entonces esos dos elementos de área o losa que nos hacen falta, que sería este y este por acá, y este por acá, siempre yéndonos desde un nodo inicial a un nodo final. Vean cómo aparece entonces ese volado dibujado justamente al final de la estructura entre los ejes de EF. Bien, ¿qué nos faltaría entonces? Sería replicar este elemento en el nivel superior. Vamos a seleccionarlo por completo. Fíjense que estén las tres vigas, disculpen, en las dos áreas. Repasamos entonces la herramienta de replicado, menú edición, replicate, y obtenemos, o aparece mejor dicho, esta ventana emergente que nos ofrece una réplica lineal, radial, en mirror o por nivel. Le decimos que sea por nivel y que lo lleve al story number 2 o nivel número 2 sin eliminar
objetos originales. Le decimos OK y vean cómo automáticamente genera ese volado en el siguiente nivel. Muy bien, entonces tenemos pendiente sencillamente irnos al menú de asignación, que será el que nos permita asignar a los elementos tipo línea y tipo área dibujados en nuestra estructura las propiedades que les correspondan, así como también asignar a los elementos de área los sistemas de carga o los tipos de carga que vamos a estar contemplando como acciones sobre la estructura. Ok, podemos comenzar entonces con la asignación de las áreas. Tenemos dos opciones, podemos sencillamente seleccionar toda una planta. Fíjense cómo mi vista 3D me dice que tengo seleccionada la planta número 1 con las columnas inferiores. Irnos al menú asignar, buscar los elementos de tipo área y buscar el tipo de sección para el slab. Ya habíamos definido anteriormente una sección denominada LN25, que no es más que la losa nervada de un espesor de 25 centímetros. Si queremos ver cuáles son sus definiciones, podemos utilizar directamente desde acá la opción de modificar o mostrar las definiciones y nos muestra todos los elementos tipo slab que están definidos. Entramos entonces a LN25, podemos ver que es un elemento tipo membrana con un espesor mínimo que solamente tendrá como función transmitir las cargas gravitacionales al sistema aporticado, pero no considerará sobre él el peso del elemento. Eso será considerado como una sobrecarga. Muy bien, le decimos OK y regresamos entonces acá a la asignación de elementos tipo shell. Elegimos LN25, le decimos OK. Vamos a ver cómo ha asignado entonces a todas las áreas existentes ese tipo de elemento definido. Se preguntan de repente algunas personas qué habrá pasado con las columnas y las vigas que estaban también seleccionadas en mi planta. Pues resulta que nada, porque ellos no son elementos tipo área, sino elementos tipo pórtico o frame. Muy bien, entonces habíamos mencionado que esa era una de las alternativas para asignar los elementos tipo área y la sección que se correspondiera. Tenemos una segunda opción que está dentro de nuestro menú Select, un menú de selección. Si no quisiéramos hacer esa misma selección de toda la planta, cada una de esas plantas, podemos irnos acá y buscar el submenú Select. Viendo todas estas opciones acá, tenemos, fíjense, Pointer o Window, un polyarea, Intersecting Poly, Intersecting Line, Coordinate Specification, Object Type, Properties, Labels, Groups, Stories, All, que sencillamente selecciona a todo. En este caso vamos a decirle que busque un tipo de elemento y vean ahora cómo entonces nos aparece esta nueva ventana donde aparecen las juntas, las columnas, vigas, braces, null, walls, floors, null areas, openings, links, null links, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seleccionar null areas y le decimos select. Vean cómo aparece entonces seleccionado en nuestra vista tridimensional todos los elementos tipo área que no tienen asignación de propiedad. Muy bien, le decimos OK o close. Nos vamos nuevamente al menú asignar, menú shell, slab section, LN25, losa nervada 25, le decimos aplicar. Cerramos. Ok, podemos ver ahora sobre los niveles. Vean que estamos en el Story 1 con una elevación de 3,5 metros. Vamos a ver el siguiente nivel, Story 2 a 7 metros. Todo está asignado con LN25. Story 3 a 8,5 metros. Igualmente tiene la asignación de sus 6 paños con la losa nervada de 25 centímetros. Muy bien. Pasemos entonces ahora a la asignación de las vigas. Para ello vamos a utilizar una elevación de la estructura, o mejor dicho, una visualización en 3D. Vamos a pedirle en nuestro menú View que nos dé una vista tridimensional
de la estructura, pero para ello también haremos que la apertura de esa vista sea de 0. Esto generará un solape entre todos los ejes contemplados en la vista que estamos pidiendo. En este caso estamos tratando de una vista XZ de apertura 0, le decimos OK. Como podemos ver, tenemos solapados todos estos elementos, lo podemos saber por los nombres, como se ven intersectándose entre sí. Muy bien, vamos a seleccionar todas las plantas horizontales visibles. Vean como automáticamente en nuestra vista 3D se ven todas esas plantas seleccionadas. Vamos a ir al menú asignación, pero en este caso no será shell sino a frame. Pedimos section property y nos generará una ventana emergente donde podemos ver todos los elementos tipo frame o pórtico que tenemos disponibles. Seleccionamos la de viga de 35 por 30 previamente definida. Vamos a revisar rápidamente esa definición con la opción de Modify Show Definitions, modificar o mostrar definiciones. Vámonos a la viga y le pedimos que la muestre, que nos permite modificar esa propiedad. Podemos ver entonces que está titulado o nombrado como V35 por 30, viga de 35 por 30, utilizando material de concreto 250 antes también definido. Fíjense que podemos también revisar ese material. Vamos a revisarlo rápidamente. Modification Materials es un concreto de 250 tipo isotrópico con un peso por unidad de volumen de 2500 kilogramos fuerza por metro cúbico, 254,929 kilogramos fuerza por segundo cuadrado entre metro por metro cúbico. Igualmente podemos ver acá su módulo de elasticidad, su relación de Poisson, el coeficiente de expansión térmica y el módulo de corte, entre otras cosas. Regresando entonces a la propiedad de la viga, vean que tenemos acá información adicional del tamaños nocionales, además de el color de muestra que puede ser modificado para facilidades visuales o gráficas. Cualquier nota que queramos agregar a esa definición, el tipo de sección que tiene, si es concreto rectangular, circular, etc. Sus dimensiones de 0.30 y 0.35 de altura por ancho. Las propiedades de dimensiones, las propiedades modificadas o modificadores de propiedades, además del refuerzo. Vean que entonces está definido como una columna. Es acá donde decimos precisamente que esa definición, para que cumpla con el comportamiento de una viga, debe comportarse respecto del momento 3, es decir, solamente al diseño y para que se comporte como una viga. Acá me da la opción de decir la distancia de recubrimiento desde concreto o la superficie más alejada del concreto hasta el centroide del acero, tanto para el refuerzo superior e inferior, y sencillamente para que sea diseñado. Vean cómo cambia entonces ese gráfico, esa representación gráfica dentro de mi propiedad. Una vez que está todo verificado, decimos OK. Nuevamente le decimos OK y ahora en nuestra ventana de asignación de tipo de propiedad o propiedad de la sección para el aporticado, elegimos la viga de 35 por 30. Vean entonces cómo me muestra en mi vista solapada todas esas vigas de 35 por 30 asignadas. Vamos a irnos ahora a una vista de planta. Le pedimos que nos muestre el nivel número 1 y podemos ver entonces cómo tenemos asignadas todas las vigas en cada una de esas líneas horizontales: la planta número 1, planta número 2 y la planta de techo. Muy bien, pasamos entonces a la asignación de las columnas, y para esto vamos a valernos de esa herramienta
dentro de nuestro menú selección, esta vez vamos a utilizar una selección por propiedades en lugar del tipo de objeto y le pedimos que seleccione secciones tipo pórtico. Pero vamos a pedirle más bien que nos seleccionen los elementos que no están asignados, es decir, que tienen asignación none o ninguna asignación adherida a ellos. Le decimos que seleccione y fíjense cómo nos muestra todas las columnas. Le decimos close y vamos a irnos nuevamente al menú asignación, tipo frame, section property. Vean que acá tenemos dos tipos de columnas, una columna más grande de 30 por 40 y una pequeña de 30 por 30. Automáticamente vamos a asignar columnas de 30 por 40, que es la sección más grande, para verificar luego cuáles son las que deben ser asignadas como 30 por 30. Le decimos que aplique, le decimos OK. Bien, tenemos entonces acá la planta con nuestros perfiles asignados. Podemos ver que han cambiado las dimensiones de nuestras columnas y todas muestran una sección de 30 por 40. Ahora vamos a asignar inicialmente las columnas de 30 por 30, verificando en la información de nuestro archivo de AutoCAD en el plano de planta cuáles son aquellas columnas que debemos modificar, además también de corregir la orientación de estas columnas. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, abramos entonces nuestro archivo de AutoCAD. Podemos ver que todas están inicialmente denotadas como C1 o 1C, pero además que tienen una orientación con el eje resistente de la columna paralelo a la dirección de Y. Podemos ver que hay unas distintas y son estas, como están denotadas aquí, C3 o 3C, 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 3C. Muy bien, son estas tres de acá. Estaríamos hablando del eje A para la columna o el eje 3, 4 y 5, además de nuestro eje A' o en el caso del plano es el eje B. En el caso del software es el eje B con nuestro eje 5'. Fíjense además que acá no aparece una columna y en nuestro modelo tenemos un elemento ahí, debemos corregirlo. También tenemos entonces acá a la esquina el F6 y finalmente estas últimas dos que corresponden a F2, perdón, y F corresponden a F2 y E2. Muy bien, vamos entonces al modelo matemático de ETABS. Estamos hablando entonces de estas dos columnas acá, E y F2, A3, 4, 5, además de generar una nueva columna acá en 5'B y la de la esquina de F6. Inicialmente entonces vamos a seleccionar esas columnas, pero para no tener que hacer cada una de las plantas vamos a decirle que lo haga en todos los niveles All Stories. Seleccionamos entonces esta columna, esta por acá, la columna de la esquina F6, luego A3, 4 y 5 y vamos a asignarle como propiedad de sección las columnas de 30 por 30. Vamos a aprovechar y eliminar esta columna que está acá y vamos a generar una nueva columna con la herramienta de Quick Drop Column y le decimos que esta vez no sea una Steel Column, sino que me dé la sección de 30 por 30 y lo vamos a asignar justamente acá. Podemos ver entonces que aparece en mis dos niveles y en un nivel adicional. Vamos a verificar que haya pasado esto. Nivel 2, nivel 3, aquí esa columna no existe. Vamos a eliminarla, pero diciéndonos que solamente modifique un nivel.
Eliminamos ese elemento y ahora sí tenemos todo corregido. ¿Qué estaría faltando? Habíamos mencionado que debemos reorientar las columnas de 30 por 40 puesto que están dispuestas de la forma incorrecta. El eje débil es el que está paralelo a Y, mientras que en nuestra información de plano nos dice que debe ser al contrario. Muy bien, vamos a valernos de nuestra herramienta de seleccionar por propiedad y le pedimos que seleccione una sección aporticada que en este caso sea de 30 por 40. Seleccionar, ok. Fíjense como no está seleccionando ni vigas, ni áreas, ni las columnas que asignamos como 30 por 30. Vamos a asignarle ahora todas las columnas de 30 por 40 unos ejes locales conseguidos dentro del menú de asignación, aporticados o frame y local access. Decimos entonces ok para que nos dé ese menú y sencillamente vamos a decirle que esos elementos seleccionados van a ser rotados por un ángulo de 90 grados. Le decimos ok y podemos ver entonces cómo han cambiado todos nuestros ejes. Aparecen los ejes locales de todos los elementos automáticamente y me muestra todas las columnas orientadas como precisamente habíamos pedido. Muy bien. Muy bien, por último, vamos a proceder a asignar las cargas en los elementos tipo área. Esto lo vamos a hacer por planta para llevar cuidadosamente las diferentes cargas que vamos a asignar. En este caso habíamos definido en el modelo unas cargas de entrepiso de 300 kilogramos como carga de uso o carga variable y 250 kilogramos como carga permanente, mientras que en el techo se conserva esa carga permanente pero se utiliza una carga variable de 100 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a hacer eso entonces en cada nivel. Vamos a irnos al nivel número 1, seleccionamos toda la planta, nos vamos a asignar Shell Loads y le vamos a decir que asignaremos una carga uniforme. Cuando hacemos esto automáticamente nos aparece entonces esta nueva ventana emergente donde nos dice que estamos asignando cargas uniformes para elementos tipo área y nos aparecen acá nuestros casos de cargas predefinidos. Bueno, vamos a asignar una carga permanente de 250 kilogramos por metro cuadrado. Le decimos que van a ser cargas gravitacionales y fíjense que aquí tenemos tres opciones. Una es de añadir a cargas existentes, reemplazar cargas existentes o eliminar cargas existentes. Bien, acá cualquiera de las dos primeras opciones que tenemos funciona de la misma manera, puesto que no hay ninguna carga anterior. Entonces cuando decimos que añada a cargas existentes, esa carga es igual a 0. Si reemplaza, entonces la carga sencillamente reemplazará ese 0 por el valor que le estamos indicando. Le decimos OK para que ejecute el comando y aparece entonces automáticamente en cada uno de esos paños y áreas, en este caso nuestra losa nervada 25, una carga asignada de 250, como podemos ver ahí. Podemos verificar que solamente ocurrió en el nivel número 1, puesto que tenemos seleccionado One Story, y que en los demás niveles no hay cargas asignadas. Muy bien, asignamos esa carga permanente al resto de la estructura. Considerando que es una carga que se repite, sencillamente seleccionamos todas las áreas restantes, le decimos asignar, vamos a Shell Loads, Uniform, y asignamos esa carga de 250. Aplicar. Muy bien. Ahora todas nuestras áreas tienen cargas asignadas de 250 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a asignar las cargas de techo y de entrepiso, pero variables. Estamos ahora en el nivel número 1. Habíamos dicho que asignaríamos cargas uniformes variables tipo live de 300 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a decirle aplicar. Automáticamente me cambia
lo que muestra, o el valor de carga mostrado, por 300, que es la última asignación que yo acabo de realizar. Vamos a los niveles superiores. Seleccionamos todo por acá. Puesto que estos últimos dos niveles son niveles de techo, vamos a asignar de una vez las cargas variables que les corresponden. En este caso siguen siendo light, pero esta vez son de 100 kilogramos. Y le decimos OK. Podemos verificar entonces, si nos paramos en cualquier área de la estructura, que en cuanto a sus asignaciones para cargas, nos va a mostrar que tiene una carga permanente o muerta uniforme de 250 y viva de 100 kilogramos metro cuadrado. Muy bien, vamos a presentar ahora una alternativa para asignación de cargas, donde no implica asignar manualmente cada una de las cargas introduciendo el valor de la misma, sino definir sets de carga o combinaciones de cargas preestablecidas, tal que solo sea cuestión de asignar ese set de carga a el elemento que nos interese y se simplifica un poco el trabajo. Para ello vamos a revertir esas asignaciones de cargas anteriores. Muy bien, tengo todos mis elementos descargados nuevamente. Pueden ver que si reviso cualquiera de las áreas de la estructura, no tiene asignaciones para sus cargas. Ok, como les menciono, entonces vamos a utilizar sets de carga y asignarlos a esas áreas. Para ellos, previamente deberíamos haberlos definido. En el menú Define podemos conseguir Shell Uniform Load Sets. Fíjense que yo tengo ya definidas estas dos cargas: Roof Load Sets, o set para cargas de techo, y Typical Floor Load Set, o set para cargas de pisos típicos. Muy bien, si verificamos esas definiciones, podemos ver acá Modify Show Load Set, y nos muestra entonces que tenemos cargas, una permanente para 250 y una carga viva de 100. Mientras que el Typical Load Set nos muestra que tenemos cargas permanentes de 250 kilogramos metro cuadrado y una carga viva de 300. Bien, vamos a hacer entonces esa asignación de los Load Set para cada uno de los casos que tenemos. En este caso estamos en el nivel número 1 de una elevación de 3,5 metros. Seleccionamos toda la planta, nos vamos a asignar y nos vamos a Shell Loads. En este caso le vamos a decir Uniform Load Set. Y nos muestra entonces la ventana de asignación para Shell de sets de carga uniforme. Como estamos en el nivel número 1, donde se supone que tenemos una carga por uso de 300 kilogramos metro cuadrado y una carga por estado permanente de 250 kilogramos metro cuadrado, vamos a decirle que utilice Typical Load Set y le decimos OK. En este caso no me muestra un valor, sino me dice el nombre de la carga que ha asignado a ese nivel. Vamos al nivel número 2, seleccionamos la planta y finalmente el nivel techo y seleccionamos esa estructura. Y nos vamos nuevamente a asignar Frame Loads, Shell Loads. Nos vamos nuevamente a asignar Shell Loads, Uniform Load Set, y le decimos que utilice Roof Load Set. Ok, vean cómo me aparece automáticamente el nombre de mi set de carga. Ahora sí verifico, fíjense que me dice que tiene una carga uniforme de Shell tipo Roof Load Set. Para verificarla, por supuesto, como les mencioné, podemos irnos entonces a nuestra definición de sets como habíamos hecho anteriormente. Y muy bien, por ahora esto es todo en esta instancia del seminario gratuito titulado Introducción al análisis y diseño de concreto estructural según el código ACI 318 en su versión español para la publicación del año 2014.
seminario que está supuesto a dar la introducción al curso de capacitación profesional de análisis y diseño en concreto estructural según el código ACI 318-2014, a tener inicio este próximo domingo. Muy bien, con esto entonces me queda solamente invitarlos a estar atentos a nuevas publicaciones y por supuesto inscribirse, si aún no lo han hecho, en este curso de capacitación profesional. Recuerden que es un curso que consta de 4 meses de información teórico-práctica, donde estaremos trabajando la normativa del ACI para requisitos de reglamento de concreto estructural 318 de la publicación del año 2014 en su versión en español, y a su vez estará siendo contrastada con otras codificaciones internacionales. No obstante, trataremos también acerca de otras temáticas de interés de análisis y de diseño estructural relacionados al concreto, a la construcción, al concreto premezclado y elementos estructurales, entre otros. Ha sido nuevamente un placer para mí compartir este pequeño rato con ustedes y será hasta la próxima.